Hola, hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María Paloma Navarro, soy estudiante de la Universidad CNCI Virtual y mi tutora es Leticia Vázquez Constantino. Vamos a hablar acerca del tema de producto integrador, que viene siendo el tema de finanzas. Le voy a leer lo que viene siendo el objetivo, que es explicar el concepto del valor económico agregado, que es el EVA, que es una herramienta que se utiliza en las empresas. Esta permite evaluar las propuestas de inversión, en otras palabras, para conocer si es una inversión que sea redituable, o sea, rentable para la empresa. El EVA es un concepto que se ha conocido en Latinoamérica y las décadas de los 90 aproximadamente. Se desarrollan elementos aproximados algo más del siglo de Alfred Marsh y fue el primero que expresó una noción de EVA en 1980. En su capital, en su capital de obra fue la principal de Economics, cuando un hombre se encuentra comprimido en un negocio durante el año ese aproximado sobre el desembolso de los negocios, de la diferencia entre el valor, planta y inversiones, etc. La planta al final comenzó en el año y esta fue tomada por parte de su entrada y es una parte del desembolso de la empresa de acuerdo a que se ha presentado o incrementado un decremento de valor, o sea que se fue decrementando esta empresa con el paso del tiempo. Lo que quedó en sus ganancias, pues después de deducir los intereses sobre el capital y la tasa del corriente, es llamado generalmente su beneficio para emprender a administrar. O sea, tuvo que hacerlo totalmente desde el inicio porque en ese lapso de tiempo quebró la empresa. La idea del beneficio residual apareció en la literatura de la teoría contable de la primera década de este siglo. Se definía como el producto de diferenciar entre la utilidad operacional y el costo de capital de la empresa General Electric. Lo estuvo utilizando a partir de los años 20 y posteriormente a los años 70. Estos fueron académicos finlandeses, lo estuvieron usando entre las Vietnam y se define como un complemento de retorno sobre la inversión. Peter Drucker, en el artículo de Harvard Business Review, se aproxima el concepto de creación de valor cuando expresa lo siguiente: mientras que el negocio tenga el rendimiento inferior a su costo y a su capital, operará a pérdidas. No importa que pague un impuesto como si tuviera una ganancia real. La empresa aún no deja beneficios económicos menor a los recursos que devora. Mientras esto sucede, no crea riqueza la destruye. O sea, aquí lo que está diciendo es que prácticamente pues no está creando una riqueza, sino que más bien la está destruyendo a la empresa. La EVA también es llamada EP, Economic Profit, o utilidad económica. Es un término usado por otra firma consultora que es MK Kinsey. Otros términos derivados del ingreso residual aproximado en la EVA, aunque no tenga las características de la marca registradora Stern Stewart, simplemente cada consultora ha desarrollado su propio concepto, aunque todos nos refieren a aspectos semejantes. La metodología de la EVA supone que el éxito empresarial está relacionado con generación o valor económico. Se calcula restando las utilidades del costo financiero para poseer los activos que se utilizan en las generaciones de dichas utilidades. O sea, aquí se está haciendo un historial para ver cuáles son las utilidades en el lapso de esos años, o sea, cómo estuvo evolucionando, y ya para que ahí haya un historial para ver cómo funcionó en ese tiempo y para que de ahí se vaya analizando la posible solución en el siguiente año.
El modelo de EVA, toda empresa tiene diferentes objetivos. El carácter económico financiero a continuación anuncia las más importantes, que viene siendo aumentar el valor de las empresas, por lo tanto la riqueza de los propietarios. Este objetivo, las siguientes metas es obtener la máxima utilidad con la mínima inversión de los accionistas. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo que pretende es pues generar mayor riqueza, mayor utilidad y pues con la mínima inversión de accionistas, o sea que sus accionistas pues no inviertan mucho dinero en este proyecto. Lograr el mínimo costo del capital y trabajar el mínimo riesgo. Para conseguirlo se debe lograr de las siguientes metas: proporción equilibrada entre el endeudamiento y la inversión de los propietarios. O sea, aquí quiere decir que pues se mantenga equilibrada la empresa, que no haya deuda y que su inversión pues sea de buena utilidad para sus inversionistas. Las obligaciones de cambio de intereses y de crédito y de los valores de bursátiles es disponer de niveles optimizados de liquidez. Para ello se tienen las siguientes metas: el financiamiento adecuado de los activos corrientes, el equilibrio entre el recaudo y los pagos, explicación del concepto, el valor económico agregado, la utilidad económica del producto obtenido por las diferencias entre la rentabilidad de los activos y el costo de financiación o de capital requerido para poseer dichos activos. Serían los puntos principales que se estarían llevando a cabo dentro del EVA. Para esto nos ayudaría lo que viene siendo el EVA, pues más que nada pues te explica los conceptos que se llevan dentro de la empresa, te explica pues el equilibrio, cómo se está manteniendo la empresa, cuál es el financiamiento adecuado que se está llevando y si sus activos están al corriente. Esto también te explica si es rentable para la empresa, si está, si le va a ser favorecible o si de plano pues no le ayudaría ahí mucho. Otra, pues la EVA es más que una medida de actuación, es parte de la cultura gerencia del valor, o sea, es muy importante para, pues dentro de una gerencia, porque de ahí es donde se va a definir si hay utilidad dentro de la empresa y pues para esto nos ayuda. Y una forma para que todos tomen decisiones en una empresa se coloca la posición que permita delinear las estrategias, los objetivos encaminados y fundamentalmente a la creación del valor. Si todos los ingresos operacionales se le deducen la totalidad de gastos y operaciones del valor de los impuestos y el costo de oportunidad del capital, se obtiene el valor EVA. Por lo tanto, es que la medida se considera la productividad de los factores utilizados para desarrollar la efectividad empresarial. En otras palabras, el EVA es el resultado obtenido que se han cubierto todos los gastos y satisfechos a una rentabilidad mínima esperando por parte de los accionistas. O sea, aquí el EVA ya pues nos está arrojando que se obtuvo una rentabilidad, o sea que hubo una utilidad dentro de la empresa y pues ahí estarían satisfechos los accionistas dentro de la organización. Es decir, el valor económico agregado o utilidad económica se fundamenta por los recursos de los empleados superiores a su costo, pues de no ser mejor trasladar a los bienes utilizados a otra actividad. Esto obliga al análisis más profundo que el desarrollo de los indicadores tradicionales de crecimiento, ingresos y utilidades y activos como factores de evaluación y desempeño. Esto además obliga a la presentación más clara de los balances para establecer los diferentes recursos. O sea, aquí está hablando de que ya deben de ser claros, bien definidos, para que de ahí ya esté bien definida la estrategia que se viene enseguida, vaya. La toma de decisiones puede ser fluida y el tipo de indicadores puede medir el desempeño. Las empresas son dirigidas hacia un parámetro como la utilidad neta. Las diferentes márgenes y ganancias y crecimientos de ventas pueden desarrollar un punto de vista miope y ignorar otros elementos de análisis como
realización de capital de trabajo y productividad derivada y uso de capacitación instalada. Les vamos a explicar unas preguntas que nos solicitaron, como viene siendo la EVA. ¿Cómo explicas la EVA? La EVA pues es un valor económico agregado, es la diferencia que existe entre la rentabilidad de los activos y el costo del capital requerido para poseer dichos activos dentro de la empresa. Es el resultado que se obtiene una vez que se ha cubierto todos los gastos relacionados con la operación de la empresa, así como una rentabilidad mínima esperada por los accionistas. Por lo tanto, el EVA también puede definirse como una medida de productividad y activos utilizados para la producción de desarrollo y de servicios ofrecidos. ¿Qué quiere decir aquí? Pues que, como lo mencioné anteriormente, pues es una rentabilidad para la empresa, o sea que está funcionando para los accionistas y pues que tengan un resultado pues efectivo, que su utilidad pues esté dando frutos, o sea esté dando su rendimiento dentro de la organización. La siguiente pregunta pues es ¿qué elementos se consideran para calcular el EVA? Los elementos que se consideran pues son calcular la utilidad operativa después de impuestos. O sea, aquí se estaría calculando pues lo que viene siendo la cantidad operativa, o sea, lo que tenemos de efectivo dentro de la organización una vez que ya se pagaron todos los impuestos de la empresa, o sea, que ya no haya que pagarle nada al gobierno, o sea, que ya no haya nada que algún adeudo dentro de la organización a sus proveedores, todo ese tipo de pues es lo que se le estaría haciendo, un análisis que ya no haya adeudo para saber qué utilidad tiene la empresa para que ya se pudiera repartir pues más que nada a sus accionistas, o sea, cómo se le repartiría las ganancias o cuáles serían las ganancias que tiene la empresa ya una vez después de impuestos, o sea, para esto ayudaría. Pues un ejemplo de los impuestos pues es la renta, el ICR, la participación de los trabajadores y la utilidad. La otra sería identificar cuál es el capital de la empresa, determinar cuál es el costo de capital promedio ponderado y calcular cuál es el valor económico agregado. O sea, todo esto se tendría que analizar en este análisis del EVA. Calcular pues lo que viene siendo su valor económico agregado, pues ya bien definido, ya bien que no haya ningún error, que ya se haya calculado o sea que ya no haya adeudo ni nada de eso. ¿Cómo se puede mejorar el EVA? Lo podemos mejorar con la eficiencia de los activos de la empresa sin generar inversión, o sea, sería con la eficiencia de los activos de la empresa. O sea, que haya una buena producción, o sea, que esté produciendo correctamente, pues más que nada sus productos que están activos, que están circulando dentro del mercado y que pues genere grandes utilidades. Incrementar el tipo de inversiones con una rentabilidad superior al costo de capital, pues aquí sería estar incrementando los precios en caso de, para que no haya por ahí algún problema, pues esto ayudaría bastante también. Mejorar la estructura de capital de trabajo, eliminar sus inversiones sin utilidad. O sea, aquí estaría estar mejorando su estructura y su capital de trabajo y pues eliminar las inversiones sin utilidad. O sea, eliminar tipo de las inversiones que no estén generando utilidades, eliminar los activos de rentabilidad menor y el costo de capital promedio ponderado y administrar riesgos pasivos. El EVA incrementa cuando la utilidad operativa después de impuestos también se incrementa y si se disminuye el capital de empleado. La siguiente pregunta, ¿cuáles son las principales características del EVA positivo? Son el valor económico agregado, puede incrementar y mejorar la utilidad operativa después de impuestos, UODI sin generar inversiones adicionales al capital de la empresa.
donde UODI representa el aumento en el que el EVA. Por ello, el EVA proporciona la eficiencia operativa, entre otras opciones para incrementar el EVA es realizar las inversiones de donde la rentabilidad sea mayor al costo y al capital promedio ponderado. Pues aquí nos está dando la opción de incrementar el EVA, nos está dando la opción de representar un aumento y nos está dando la opción de generar una utilidad operativa después de impuestos, o sea, ya tener una utilidad operativa después de los impuestos. La siguiente pregunta, ¿cómo describes el concepto de gerencia basada en el valor? La gerencia basada en el valor pues es el GFB. Es un proceso integral y diseñado para mejorar las decisiones estratégicas y operacionales de la organización a través de la creación del valor económico agregado. El EVA es muy importante para señalar lo que crea el valor cuando se es capaz de lograr las inversiones que rentan más del costo capital promedio ponderado. El primer paso de la GBV es considerar la maximización y el pensamiento orientado y crear un valor y identificar los elementos y claves. Lleva a la empresa solo hasta mitad del camino. Los gerentes deben establecer el proceso que involucren a los empleados en la necesidad de crear un valor. Pues aquí más que nada está hablando de ser capaces de lograr señalar pues lo que se logró con las inversiones, que sean rentables y su capital sea un capital promedio ponderado. Y pues más que nada es considerar la maximización de los pensamientos, o sea, es decir, el valor, identificar el valor y los elementos que conllevan a la empresa hasta la mitad del camino. Es decir, que ya está en un avance y pues se están estableciendo los procesos. Y pasamos a la siguiente pregunta, ¿cuáles son las dificultades para la implementación del EVA? Pues es el uso del EVA puede confundir a los usuarios en aquellos casos en los que el valor agregado incrementa mientras que las ganancias disminuyen. Ese establecimiento del EVA puede influir para conseguir los objetivos de maximización de valor. Esto con el principio puede plantearse como un interesante meta y de alcanzar y puede conducir a tomar decisiones erróneas cuando ello convoque una disminución de rentabilidad financiera e incluso la situación extremas que podrían poner en peligro a continuación de la empresa y el mercado. Pues aquí está hablando de que pues podría poner en peligro las situaciones y pues también podría ayudar en los objetivos de maximización de su valor, o sea que su valor aumente o que sus ganancias pudieran disminuir, o sea serían puntos contrastes. Cuando las empresas crecen del financiamiento, es decir, obtener el EVA correcto, ya que el CCPP es un elemento clave para calcular. Los inversionistas y acciones, aun conociendo el EVA, pueden representar dificultades y buscar de manera analizando la manera correcta debido a su aumento y indican las mayores ganancias de la empresa. O sea, aquí está diciendo que tanto los inversionistas como los accionistas, aún conociendo cómo funciona el EVA pueden presentar muchas dificultades para buscar la manera correcta de analizar el proyecto. Indica pues las ganancias de la empresa. Bueno chicos, esto es lo que entendimos acerca del tema. Fue lo más resaltado posible y pues fueron los puntos a considerar que pues tanto el EVA pues podría ayudar ahí a las empresas, pues como sabemos pues sí es muy importante para las empresas y pues es un concepto que pues ayuda ahí como tipo
un análisis dentro de la organización, o sea, sí ayuda a filtrar pues por ahí si hay rentabilidad dentro de la organización o si no hay, qué está pasando, pues si está bien definida. Entonces sí es muy importante que sepamos este punto que pues está como resaltado, que se eleva, y pues son parámetros que ayudan a la utilidad para que sea neta, es decir, que esté ayudando a la empresa y que sus inversionistas pues tengan el capital para la organización y pues para ellos también pues que haya una ganancia. Bueno chicos, chicas, me despido, les agradezco mucho por haber estado atentos en este video, que tengan una muy bonita tarde. Hasta luego, bye bye.